Muy buenos días, gracias y paz para sus vidas. Estamos gozosos de estar nuevamente aquí este día domingo. Es mayo 2 ya del año 2021. Eh, como dice la palabra, regocijado, siempre regocijado, dándole gracias al Señor por un año, por un día más de vida. Y saludando a cada hermano en Cristo, a cada miembro de la congregación, esperando que el poder de la palabra de Dios nos vaya transformando a cada uno de nosotros, incluyendo mi vida, cada día. Un saludo especial de parte del Ministerio Centro Educativa CDO Miami. Yo como pastora de la iglesia, Rocío Villavicencio, les saludo, les mando ricas bendiciones y esperando que el día de hoy este mensaje de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, poderles compartir, sea de edificación para sus vidas. El tema de hoy se titula Transformados a través de la palabra. Nosotros como ministerio tenemos servicio los domingos a partir de las 11 de la mañana y tenemos los miércoles a partir de las 8 de la mañana nuestro discipulado bíblico. Todos estos miércoles pasados no lo hemos podido transmitir, pero vamos a volver a iniciarlo porque sé que es de edificación para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar, estoy esperando que se unan otros hermanos a la transmisión en vivo y dándole gracias al Señor por permitirme ser canal de bendición. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias por este día, Señor. Tu palabra dice: venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y en esta mañana venimos no porque estemos cargados y cansados, porque tú conoces todas nuestras situaciones, pero te venimos a ti para darte la gracia, para bendecirte, para exaltarte y glorificar tu nombre. Y a la misma vez pedirte que tú abras nuestros oídos espirituales, que pongas interés, hambre, deseo a cada uno de nosotros para buscar tu palabra y tener contigo no una religión, sino una relación genuina. Gracias te doy, Padre, por usarme, que sea yo canal de bendición. Alinea mi mente a tu mente y dame de nuevo de palabra para que yo pueda transmitir lo que tú quieres, que tu pueblo aprenda a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, el día de hoy, como yo les decía, tenemos un tema importante que el título le puse yo: Transformados a través de la palabra de Dios. El tema es muy extenso, he tratado de condensarlo lo más posible, pero ustedes saben que esto es conforme a lo que el Espíritu Santo nos pone y nos habla en el momento que yo estoy enseñándoles, que yo también estoy aprendiendo con ustedes. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra es clara y nos dice al respecto de eso. Al respecto de esto dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que ya el Señor muere y resucita, pues nosotros encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros libros del Nuevo Testamento, que en realidad los primeros libros nos relatan la vida de Jesucristo. Cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos esto, lo que nos está diciendo aquí la palabra es decir, que nosotros podamos testificar en forma dinámica y efectiva en medio de todas las dificultades y oposiciones, cuando el Espíritu Santo dice: venga sobre vosotros. Cuando usted y yo hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ya no vivimos, como dice el apóstol Pablo, no vivimos nosotros, sino que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. La transformación, amados, se puede comparar a la metamorfosis de la mariposa. Vamos a hacer esta comparación. Para que la oruga, antes de ser mariposa, una oruga, alcance su propósito de convertirse en una mariposa, necesita sufrir un proceso de transformación. Y asimismo, si nosotros la aplicamos a nuestra vida espiritual, nosotros necesitamos, antes de conocer al Señor, vivíamos ¿en qué? En esta vieja naturaleza,
Y ahora, a través de la palabra, vamos a ser transformados, y por eso yo traigo este ejemplo de la oruga, que es la mariposa, que para que se convierta en una hermosa mariposa, tiene que sufrir proceso de transformación. Gracias y paz, bendecida Verónica. Vamos a prepararnos para este estudio maravilloso que Dios tiene para ti y para mí. La oruga tiene que pasar por todo el proceso, o si no puede salir deformada. Quiere decir, nosotros en nuestra vida espiritual vamos a pasar procesos, hermanos. Vamos a pasar tormentas, dificultades, pero cada uno de estos procesos, tormentas, dificultades, nos van a ayudar a transformar, porque si no pasamos por eso, nosotros vamos a salir deformados espiritualmente. Estoy hablándole a tu espíritu en esta mañana. Asimismo, tú y yo debemos pasar, como ya se los dije, por una metamorfosis que comienza desde ¿qué? Desde el corazón mismo, para que no salgamos deformados, sino transformados a través del poder de la palabra de Dios. Cuando digo desde el corazón, ¿por qué? Cuando tú renuevas tu mente, todo lo que tú renuevas en tu mente baja a tu corazón, y de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Nosotros, amados y hermanos que me están escuchando, familia, somos destinados ¿a qué? A ser constantemente transformados. Por eso es que hay algo en nosotros que no nos permite quedarnos estancados, hermano. Dice que cuando tú recibes palabra, tú no puedes dejar que esa palabra se estanque, porque se pudre. Tú tienes que ser, que así mismo cuando tú la recibes, y si tú tienes la convicción, cuando tú le crees a la palabra de Dios, tú vas a querer por sí solo, ese corazón, compartir de esas bendiciones que tú recibes. No podemos quedarnos estancados, tenemos que seguir creciendo. Y si de repente, amados, nos pasa en nuestra vida, ¿qué? Nos vamos a quedar estancados, no queremos quedarnos como niños tomando leche, en vez de comer una comida sólida, una palabra, una doctrina que nos abre los ojos espirituales, que nuestros oídos espirituales estén abiertos y podamos ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿estamos listos para ser transformados sobrenaturalmente a través de la palabra de Dios? Claro que estamos listos. Cuando tú y yo tenemos una actitud de querer hacer la voluntad y ser guiados a través de Dios, a través de su Espíritu Santo, tú y yo cada día vamos a ser transformados. Cuando tú y yo pasamos a dificultades, tribulaciones, vamos a tener una actitud de victorioso. No porque en nuestro poder, porque todo lo ponemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia, amados, nos dice que Jesucristo, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Juan 1:1? La palabra de Dios en Juan 1:1 nos dice que Jesucristo es el verbo o la palabra. También en Juan, voy a leerles Juan 1. Quiero ir al libro de Juan para leer poco a poco a través de la palabra. Dice aquí, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si vamos al 14, dice en el mismo 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también en Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra de Dios, dice, gloria a Dios, porque de tal manera, cuando Él se hizo carne, también nos dice que ese verbo vino a entregar, ¿qué? Su vida por el pecado de ¿qué? De toda la humanidad. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedro, frente a Jesús, se vio tal cual era, lleno de pecado. Si leemos Juan capítulo 3, versículo 17,
dice así: porque Dios nos envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que, hermanos, frente a Cristo todos nos vemos como somos en realidad, pecadores, y necesitamos de Él para una salvación, para nuestra salvación, ¿verdad? Y es estando en la presencia de Dios, amados, continuamente. Por eso es importante que tú tengas una relación con el Padre, donde Él, a través del Espíritu Santo, nos limpia cada día, momento a momento, nos lleva a toda verdad y a toda justicia, sacando nuestros malos hábitos y costumbres a través del poder de transformador de la palabra. Es cierto, hermano, que cuando vinimos a Jesús y creemos en fe en su obra salvadora, lo que hizo salvadora y redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, hemos sido perdonados completamente. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero ahora, hermanos, amigo que me escuchas, miembro de nuestra congregación, es necesario, amados, continuar en su presencia con el día a día y momento a momento para ser completamente transformados en todo aquello que necesita ser cambiado en nuestra vida, hermano. Porque nuestra vida necesita ser transformada día a día. Y para esto es la palabra. Por eso, hermano, el que no escudriña la palabra, el que no estudia la palabra, el que no medita en la palabra, no podemos ser transformados y no podemos crecer hasta la estatura del varón perfecto. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, y nos dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras, a los padres por los profetas. Dios había hablado de muchas maneras, nos dice aquí el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Bienvenida, Yolanda, gracia y paz para tu vida. Cuando se refiere en muchas ocasiones y en muchas maneras. La frase de muchas ocasiones nos está informando en este versículo que cada profeta en el Antiguo Testamento contribuía parte de lo que Dios quería comunicarle a su pueblo. Y ahora Dios nos comunica a través de su palabra, por medio de pastores, ministros, su palabra, el deseo del corazón de Dios para que tú seas transformado a través de la palabra, para que tú vivas una vida en victoria, para que tú vivas una vida en abundancia, porque solamente por la palabra podemos ser transformados. No es por la palabra de un pastor, no es por la palabra es por la palabra de nuestro Padre, que se llama ese libro precioso que se llama la Biblia. Tenemos que tener hambre y deseo de estudiar la palabra. El que no va a la escuela, podemos ir a la escuela y podemos entrar por los salones, pero si nosotros no retenemos lo que el profesor nos enseña, no escudriñamos los libros, pues si estoy comparándolo con la escuela, tú no vas a aprender. Entraste y saliste. Así mismo en la vida espiritual, amados. Tenemos que tener un hambre y deseo de buscar la palabra de Dios, escudriñar la palabra, meditar de día y de noche, decir, bueno, espérate, Espíritu Santo de Dios, yo no entiendo este versículo, no sé lo que tú quieres de enseñarme a través. Revélame tu palabra, Señor. Quiero crecer, quiero ser una fuente de bendición, quiero ser un canal de bendición. En la medida que tú estés en el anhelo de crecer, en el anhelo de ser un canal de bendición, el Señor te lo va a revelar, pero es tu actitud, es tu deseo. Pero decir, bueno, yo soy cristiano, pero de vez en cuando, no podemos ser cristianos de vez en cuando, porque nuestra vida cada día tiene que ser transformada, amado, para poder pasar tormentas, dificultades, tristezas, a veces situaciones que no la merecemos. Si queremos, amado, que Jesucristo nos siga transformando, es necesario oír lo que Él nos quiere decir.
¿Y a dónde encontramos lo que Él nos quiere decir? A través de su palabra, en la Biblia. Jesús nos habla a través de la Biblia, amado. Porque el verbo era ¿qué? Era Dios. Y el verbo dice que habitó entre nosotros. Se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo a través de su palabra, de la Biblia, nos enseña y nos amonesta en todo aquello que quiere que nosotros seamos transformados. Por eso la Biblia es nuestra brújula espiritual, donde tú vas, dices, pero es que yo no sé lo que le agrada al Señor. Ándate a Gálatas, mira los los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y tú vas a poder discernir. Pide al Señor discernimiento, pide al Señor la sabiduría. El Señor no la da a los ministros, los da para todos, a su iglesia. Él reparte dones para que cada uno haga. Pero el crecimiento espiritual es para todos igual, hermano. Pero en la medida de nuestra actitud, de nuestra hambre y deseo de querer aprender la palabra. No vamos a una congregación para decir ya fui, o para que nos lleven a un ministro, para que nos pongan hoy día una alabanza bonita y que nos mueva los sentimientos. Vamos a una congregación, sinceramente, hermano, es aprender la palabra, la doctrina, el evangelio, las buenas nuevas. Como dicen, el pacto de la gracia ya no es por obra, sino por fe. Fe en su palabra, fe en Dios, fe en su palabra y creerle a Dios su palabra, hermano. Pero para poderle creer a Dios, tú tienes que escudriñarla. Porque cuando te pasan cosas, tú vas a decir, como dice el mundo, es casualidad, es la suerte, es que esa persona es buena. No es la suerte, ni es que la persona es buena. El Señor usa y el Señor te abre puertas. Pero tú, para poder entender y poder discernir las cosas, tú tienes que conocer la palabra. El que no conoce la palabra, el que no tiene la revelación de la palabra, no puede entender los misterios. Y por eso mucha gente, en vez de darle la gloria y la honra al Señor, lo primero que dice, ay, gracias a fulanito. No, la gloria y la honra para mí es Dios. Gracias, Señor, porque tú pudiste este ángel visible, porque tú pusiste esta puerta que se abriera para mí. Tenemos que aprender a discernir, hermanos. En Efesios, hermanos, capítulo 5, vamos a Efesios, gloria a Dios, capítulo 5, versículo 26. Mire lo que nos dice la palabra. La palabra es clara, hermano. La palabra nos enseña, nos revela, nos educa. Dice, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Por eso dice que el agua es prototipo, es sinónimo de la palabra. Nosotros somos lavados, somos purificados a través de la palabra, mediante la palabra. Y es cuando abrimos la Biblia, que es donde encontramos la palabra de Dios, nos exponemos como si estuviéramos frente a un espejo, donde nos vemos realmente como Dios, como somos, y lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios, hermano, nos enseña. Dice que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos revela la palabra. Aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que sí hemos sido comprados a precio de sangre, somos redimidos a precio de sangre preciosa. Y a estos, a nosotros, a usted y a mí, el Señor nos revela su palabra. Pero es en ese deseo y esa hambre y en esa búsqueda de ser transformados por su palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque Él es testimonio viviente de Cristo. Él quería enseñarle a las personas, a pesar de que Él fue seguidor de la iglesia, que Él había cambiado a través del poder restaurador de la palabra, de lo que el Señor le había revelado en el tercer cielo. Y hoy día, Él te digo yo a ti, y me digo a mi persona, somos transformados a través de su palabra. A través de su palabra el Señor nos revela los más íntimos deseos del corazón. Lo que Él tiene preparado para ti, para mí, no de ahora, desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que tu iglesia despiertes y que sepas que no es a través de cantos. Sí es hermoso cantarle al Señor, es hermoso agradecerle. La oración, yo les hablaba de la oración. La oración es el puente donde nosotros vamos directamente, donde decíamos, Abba Padre, aquí estamos en tu presencia.
pero no para pedirle, porque Él sabe tu necesidad y mi necesidad, sino para bendecirlo y exaltarle. Y en oración y en ruego, dice, ruego, Señor, tu misericordia, tu bondad, tu voluntad, para que esto se haga conforme a tu voluntad, porque aún tenemos que aprender a saberlo, pedir las cosas, hermano, porque a veces no pedimos como debemos pedir, sino con palabras que son vanas. Tenemos que pedir conforme a la voluntad del Padre. A veces pensamos que lo que nos pedimos y queremos es lo que el Señor quiere para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas para tu vida y para mi vida, pero es en la voluntad de Él, es en el tiempo de Él, en el kairos del Señor, no es en el tiempo nuestro ni en el tuyo. Para que las cosas sean buenas, agradables y perfectas, amados. Abrir la Biblia, amados, para estudiarla es como que si nos sentáramos a los pies de Jesús. Es el mismo Dios hablándonos. Igual que Pedro frente al verbo cuando dijo en 1 de Juan 1:1, a la palabra de Dios. Allí nos vemos, hermanos, tal como somos y reconocemos la necesidad que tenemos en Él. Yo muchas veces les he dicho, amados hermanos, busquen Gálatas, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Es una manera fácil para saber en qué estamos fallando, en qué necesitamos crecer, en qué necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Nosotros somos transformados, hermanos, ¿para qué ir? Para ir de gloria en gloria. Vámonos a 2 de Corintios, gloria a tu nombre, Padre amado. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y mire lo que nos dice la palabra. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, ¿ok? Contemplando como en un espejo, porque la palabra es un espejo para nosotros, la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de la gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y si vamos a Romanos, al libro de Romanos que está antes de Corintios, amados, quiero que anoten todo esto para que ustedes lo vuelvan y lo repasen. Romanos 12, capítulo 2, dice la palabra del Señor. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? A través de la palabra. Para que me verifiquéis. O sea, para cuando tú verifiques, es algo que tú sabes, pero vas a verificar. ¿Ok? Para que verifiques. Cuando tú no sabes la palabra, tú no puedes discernir y tú no puedes verificar si está bien o está correcto. Por eso muchos escuchan cualquier cosa, evangelio de ley, que te dicen que tienes que hacer esto y le creen, porque no escudriñan la palabra, no saben lo que el Señor le dio a la iglesia su amada, que no es por obra, para que nadie se gloríe, sino por fe. Tenemos que hacer buenas obras porque son el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Paz, misericordia, compasión, benignidad, templanza, dominio propio. Pero no para ganar la salvación. Entonces dice, mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo aceptable y lo perfecto. Amados, estamos destinados a ser transformados y eso es lo que significa ser como la luz de la aurora. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas para que la gloria postrera sea mayor que la primera. Primero necesitamos que ser transfigurados sobrenaturalmente, espiritualmente, porque la gloria pasada, la que viene, va a ser mayor, porque vamos a ir transformándonos. Los que se rehúsan a ser transformados quedan ¿qué? Estancados y entonces no cumplen con las escrituras, no cumplen con el propósito que Dios tiene para sus vidas, porque Él es el que nos lleva de gloria en gloria. Los que somos portadores de Dios no son espectadores, sino participantes. Por eso tú escuchas la palabra, la doctrina de la palabra, pero no te quedas como el que escucha, sino como hacedor. Por eso dice que los portadores de Dios no son
espectadores, sino participantes. Participamos. Parte de ser amados, la imagen y semejanza de Dios en esta tierra es ser transformados para transformar, ¿qué? Nuestro alrededor. El gran mandamiento y la gran comisión dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que nadie se pierda, mas todos lleguen al arrepentimiento y tengan vida eterna. Si tú has sido transformado, si tú te recibiste a Jesucristo y tú escudriñas la palabra, tú tienes esa autoridad. Cuando tú te dio el Señor, cuando Dios te da la oportunidad de hablarle a otro, porque tú has sido transformado para transformar, tú has sido bendecido para bendecir, amados. Seguiremos siendo, hermanos, transformados hasta que Jesús regrese por su iglesia. Es nuestro propósito ir tras el corazón de Dios, buscarlo. No es que nosotros lo buscamos a Dios. No, ya Dios nos vino, nos buscó, nos envió a su Hijo Jesucristo. Pero una vez que recibimos a Jesucristo, nosotros necesitamos, a través de la Escritura, conocerlo, tener una relación y conocer la palabra. Y de esta manera nosotros vamos a alcanzar niveles más profundos de su gloria, a fin de que Él sea glorificado y el mundo lo conozca. Y Él va a ser glorificado no solamente por la palabra. La palabra, hermano, es a través de nuestros testimonios. Cuando la gloria viene y se hace evidente, sobrenatural, amado, la gloria de Dios se manifiesta. Se va a manifestar, hermano. La gloria de Dios se va a manifestar a través de ¿qué? De la palabra y a través nuestro, a través del Espíritu Santo de Dios. Porque la transformación causa que el Espíritu Santo se desborde en nosotros, haya manifestación del amor. Nosotros vamos a manifestar el amor, vamos a manifestar la fe, vamos a manifestar la gloria de Dios. Y la gente va a creer por nuestro testimonio. Pero como dice Romanos capítulo 12:2, amados, no os adaptéis a este mundo, sino seas transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo aceptable y lo perfecto. Nosotros podemos ser transformados, es decir, podemos cooperar con el Señor para permitir que este proceso de transformación se lleve a cabo en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice: no adaptéis. Vivimos en este mundo. Tú y yo vivimos en la tierra, pero no pertenecemos al mundo. Le pertenecemos al reino de los cielos. Entonces no tenemos que ir con las corrientes del mundo. No tenemos que adaptarnos. Porque a fin de ¿qué? De cooperar con este proceso metabólico de transformación. Metabólico quiere decir un proceso como la oruga, que tiene que pasar procesos de transformación. Igual manera, tú y yo tenemos procesos de transformación espiritual. Necesitamos tomar a Cristo como nuestro alimento y nuestra bebida. Dice que Jesucristo es el agua viva, y aquel que toma de Él nunca más podrá tener sed. Pero es a través de su palabra. Y yo les voy a dar algunas maneras que podamos hacer esto. Primero, cuando usted se levante, gracias Padre, alabe al Señor, dígale cuánto lo ama. Señor Jesús, yo te amo. Puede cantar una alabanza. Ore, lea la palabra, hermanos. Pero no rapidito como cuando cogemos una revista. No, meditemos. No necesita leerse un capítulo entero. Con un versículo, pero que usted lo medite. Dé a Dios gracia en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Alabe a Dios. Reconózcale porque Él es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Escudriñe qué quiere decir que Dios es omnisciente. Escudriñe qué quiere decir que Dios es omnipresente, omnipotente. Yo ya les he dado esos mensajes. Pero usted tenga esa hambre y decir: espérate, yo quiero saber por qué dice que Dios es inmutable. Todas esas cosas, inmutable porque Él no cambia. Cuando dice la fidelidad de Dios, su misericordia es grande. Es que la misericordia de Dios es grande, maravillosa. Una de las maneras
es compartir de la palabra con otro. Eso es crecer, ser transformado, porque cuando usted ve y usted le habla a una persona que vive sin fe y sin esperanza, una persona que está pasando dificultades y usted ve que esa persona encuentra paz, usted va a sentir paz, usted va a sentir el gozo del Señor puesto en usted, de saber que usted a través de la palabra, el Señor la usó para darle paz a esta persona. La transformación, hermanos, la transformación es un proceso. Vámonos a Lucas, el libro de Lucas. Estamos hablando para aquellos que se están uniendo, el mensaje es transformados a través de la palabra. Entonces vámonos a Lucas. La transformación es un proceso, amado. Lucas capítulo 1, versículo 35 dice la palabra del Señor así. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, cuando le estaba hablando a María. Y aquí tu parienta Elizabeth es solamente 35. ¿Qué quiere decir aquí este versículo 35? El versículo 35 nos dice, el Espíritu Santo, Altísimo Hijo de Dios. Este pasaje trinitario enfatiza, amados. Muy bienvenida Lorenita desde el Ecuador. Gracias y paz. Bendecido a todos mis hermanos de Ecuador, mis familiares. Bendecido. Entonces, recapitulo lo que estoy diciendo. El versículo de San Lucas 1, versículo 35. Este pasaje es trinitario, ¿verdad? Y enfatiza que el niño nacerá por intervención, ¿qué? Divina. El Espíritu Santo tiene preeminencia en la concepción y nacimiento milagroso de Cristo. Entonces, ¿por qué yo les traje esa expresión de la palabra Lucas 1:35? El proceso de transformación es toda la vida y en cada temporada estamos traspasando etapas y siendo renovados como las águilas que no se cansan ni desmayan. Dice, las águilas vuelan ¿qué? En lo alto, renuevan su pico. Y nosotros somos transformados y renovados a través de la palabra. Y en las alturas nos hace volar, dice el Salmo 23. Las alturas y descansamos en pastos verdes a través de la palabra. Así como María, amados, concibió al Espíritu Santo y dio a luz a Jesús, fue un proceso. No pasó de la noche a la mañana. Debemos confiar en el proceso, aunque duela, nos cueste. Debemos disponer nuestro corazón. Porque como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aunque en el proceso o en la tormenta tome tiempo, cuando vemos por tiempo que las cosas no cambian, a veces son procesos cortos, a veces son procesos largos. La transformación es fácil cuando hay un hambre y sed porque nosotros conozcamos de la palabra. Porque la palabra nos va a dar gozo, nos va a dar paz. ¿Qué es la paciencia? Paciencia 2. Paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y la ciencia, el conocimiento de su palabra, para nosotros poder aceptar las situaciones y esperar en el Cairo de Dios, en el tiempo de Dios. ¿Sabes cómo tú puedes acelerar riquezas en tu vida? Buscando de la presencia de Dios, orando, escudriñando la palabra, estudiándola. La transformación, amados, no comienza ¿desde dónde? Desde el corazón. Por eso el Salmo 23, el Salmo 23, capítulo 7, mire lo que nos dice, amado. ¿Quién no se sabe el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero el Salmo 23, Proverbio, no es el Salmo, me estoy equivocando. Proverbio 23, versículo 7. Nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Gloria a tu nombre, Padre. 23:7 nos dice: pues como piensa dentro de sí mismo, así es.
Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Bendiciones, Omaira, gracia y paz. En el corazón es donde nosotros iniciamos la verdadera transformación, amados. Necesitamos que abrir nuestro corazón para que Dios nos pueda transformar y pueda sacar todo lo deforme de nuestro corazón. Podemos seguir viendo milagros, pero si no abrimos nuestro corazón a Dios, nuestro corazón a Dios, y no somos, y amamos al Padre y le hablamos y le decimos, Señor, es verdad, yo me arrepiento, yo sé que fallo en esto, ayúdame, nunca seremos transformados. En otras palabras, la gloria de Dios no será evidente en ti cuando tú no abres tu corazón, cuando tú no le entregas tus cargas al Señor, cuando tú no los pones a los pies del Calvario del Señor. ¿Por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? A pesar de ver los milagros. ¿Por qué, amados? Porque le faltó el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, amados. Por eso cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando vino en Pentecostés, vino el bautizo en el Espíritu Santo y hablaron lenguas. Y así mismo, cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a llevar a toda justicia y a toda verdad. Pero no solamente Él tiene que hacer su parte, tú y yo tenemos que hacer esa parte de buscar de la palabra para que el poder de la palabra sea el que nos ayude y seamos transformados desde parte de adentro de nuestro corazón. Mire lo que dice Hechos capítulo 1. Vamos al libro de los Hechos, que está después de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. 1:8. Mire lo que dice. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso Jesús nos envió el Consolador. Cuando Jesús estuvo aquí, Él era el consolador de los apóstoles. Y cuando Jesús se fue, dijo que Él no nos iba a dejar solos. Él le dijo al Padre, Padre, yo te pido, yo te pido que tú los guardes, que los guardes de la tentación. Pero Él nos guardó la tentación a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú y yo fallamos, va a ser como el semáforo. Las luces rojas, verdes, amarillas y rojas. Y Él se va a prender. Tú estás verde, estás ok, estás conforme a la palabra. Cuando la roja amarilla viene, el Espíritu Santo a través de la palabra, el conocimiento que tú tengas de la palabra, te va a decir, ay, verdad, esto no le va a agradar a Dios. Él te va a dar como una muestra, como el semáforo. Y cuando tú fallas, el Espíritu Santo dice, se concrista, te va a decir, fallaste. Pero no te caíste y te quedaste, no. Tú vas a arrepentirte, decir, Señor, me arrepiento, fallé contra ti. Y el a través de la palabra, yo te prometo, Señor, que no lo voy a volver a hacer. Yo me arrepiento. Arrepentirse es no volverlo a hacer. Porque muchos se arrepienten y siguen haciendo y juegan, hermanos. Cuando somos transformados en el corazón, entonces el Espíritu Santo se desborda en nosotros y transforma el corazón de piedra a un corazón de carne, amados. Así que yo en esta mañana, yo te digo a ti, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, escudriña la palabra. Yo no vengo aquí a entretenerte, yo no estoy aquí el domingo para otra cosa, sino para que tú sepas la importancia, no de vivir en una religión, no de vivir que todo es pecado, no de vivir que no hagas esto. Es por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero es la fe en ¿quién? La fe en Cristo Jesús, en el verbo. Ese verbo que es la palabra, la misma palabra, es el mismo Dios. Dios nos dejó su Biblia, su palabra. Por eso dice, yo concluyo en esta mañana diciendo lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 del 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nosotros mirando, por tanto, hermanos, nosotros mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, cara a cara, cuando tú escudriñas la palabra y dices, no, verdad que estoy mal, la palabra dice que esto está mal.
no lo voy a volver a hacer. Por eso dice, cara a cara, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu Santo del Señor. Vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. La transformación, amada iglesia, es inevitable para los hijos de Dios. El que no se transforma, el que no cambia su antigua manera de vivir, no va a poder cumplir el propósito que Dios tiene para ti y para mí, sino que se estanca. Dios te ha llamado a manifestar su gloria en esta tierra. No te estanques. Envuélvete, hermano, envuélvete en esta transformación maravillosa, de poder gozar de esa vida eterna, de estar dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es su palabra, es ver cumplida esas promesas cada día en nuestra vida. Por eso dice, por nada estés afanoso, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios envió a su pueblo el maná, pero de un día. Yo te digo en esta mañana, si tú tienes problemas, ansiedad, angustia, vive el día a la vez. No te preocupes por el día de mañana. Cada día tiene su afán. Y cada día la gloria del Señor y su gloria se va a manifestar en tu vida. Simplemente ten una relación con el Padre. Escudriña la palabra. Búscalo en oración. Y dale gracias al Señor en todo momento. Aún en los momentos difíciles, aún en las cosas malas, dale gracias al Señor. Y si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te invito para que lo hagas a través de esta oración. Bendito Padre Celestial, Padre amado, estamos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que soy pecador, reconociendo que solamente a través de tu Hijo Jesucristo puedo llegar a tu presencia, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, Padre, te pido que a través de su Espíritu Santo comience una transformación, esa transformación en mi vida, y que yo pueda aprender y tenga hambre de aprender tu palabra. Y aquellos que conocemos y que hemos recibido a Jesucristo en esta mañana, yo te pido, Padre amado, que seamos, que esa palabra se haga rema en nuestra vida y que pongas en nosotros el hambre, el deseo de buscar tu presencia, de escudriñar tu palabra, de saber que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hermanos amados, yo espero que este mensaje haya sido de edificación para sus vidas. Les amamos en el amor del Señor, la familia pastoral y en nuestro amor. Esperando que este comienzo, primer día de semana, tengan un día maravilloso y que durante toda la semana el Señor abra la ventana de los cielos y que las bendiciones sobreabundan, hermano. Busca de Dios. La venida del Señor está cerca. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara todo, para que no seas como las 10 virgen, como las 5 insensatas, que pensaron que eso iba a tardar y no se prepararon. Que la palabra se renueve tu mente, que la palabra vaya a tu corazón y que de la abundancia del corazón abre tu boca. Gracias y paz para su vida, que tengan un excelente domingo, les amamos, cuídense mucho, mantengámonos orando los unos por los otros, démosles gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que está haciendo en la vida de cada hermano de su iglesia, porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Oren por los ministros, por los pastores, oren por las congregaciones, por los países, por todo, hermano, por todas las cosas que están sucediendo, amado. Y si tiene usted una necesidad o una petición de oración, comuníquelo a nuestro WhatsApp, los hermanos de la iglesia. Y si usted no está en la congregación, que esté ya oyendo este mensaje a través de online, como dice, que a través del interno por Facebook, con mucho gusto nosotros nos pondremos en contacto con usted. No olvide de compartir con otras personas. Vamos a subir este mensaje a la plataforma YouTube. Ustedes nos pueden encontrar como Iglesia Centro Educativo CDO Miami, el título del mensaje y la fecha del mensaje, tanto los mensajes del domingo a las 11 de la mañana como los miércoles, que vamos a volver a tenerlos. Gracias y paz para su vida. Bendiciones.